Bienvenidas familias, queridos niños y niñas. Es grato volver a reunirnos en esta nueva semana de aprendizajes Aprendo en Casa. Somos un país que congrega muchas culturas de diferentes costumbres y tradiciones que se manifiestan a través de sus festividades, danzas, gastronomía, creencias, entre otros. Las actividades de esta semana te permitirán continuar conociendo las diversas manifestaciones culturales de nuestro país a través de lecturas de textos. Por ello continuamos con el tema de la semana. Conocemos nuestra diversidad. Hoy trabajaremos en el área de comunicación. Leemos sobre las tradiciones de nuestro país. Los recursos que utilizaremos hoy son un cuaderno de apuntes u hojas de reusos, un lápiz, un borrador y colores. La semana anterior has aprendido sobre una costumbre típica para preparar la pachamanca. También disfrutamos de las danzas y canciones de nuestra tierra, de las 3 regiones, ¿te acuerdas? Costa, sierra y selva. También conocimos un juego tradicional. Bien, esta semana seguiremos aprendiendo sobre diversas manifestaciones culturales para organizar la antología de nuestras tradiciones. Recuerda que antología es una selección de textos de diversos tipos. Por ello, nuestro propósito de hoy es: leeremos para seguir aprendiendo de nuestra cultura. Nuestras metas. Nuestras metas de hoy son explicar de qué trata el texto antes de leer, ubicar información en el texto escrito, explicar el significado de nuevas palabras según el texto, evaluar el uso de las imágenes en el texto y opinar sobre el contenido del texto. Bien, ahora vamos a leer un texto, pero antes de leer el texto, primero vas a observar estas imágenes. ¿Qué es lo que ves en cada una de ellas? ¿Qué es lo que estás observando? Por ejemplo, aquí, ¿qué vemos? Unos incas, ¿verdad? ¿Qué estarán haciendo? Puede ser que estén adorando. ¿A quién? Muy bien, al dios Sol. Y acá, ¿qué observamos? A Cristo crucificado, ¿verdad? Hay unas personas que están rezando. Y en estas imágenes, ¿qué es lo que estamos observando? Muy bien, vemos acá diversas danzas. Y si te das cuenta, el lugar de cada una de ellas, ¿de qué regiones serán? Ya te diste cuenta, ¿verdad? Muy bien, entonces después de observar estas imágenes, ahora responde. ¿Qué relación hay entre la imagen y el título? A ver, ¿qué vemos? Vemos danzas de diferentes regiones. Vemos aquí una adoración, una ceremonia, ¿verdad? Y acá también.
Acá vemos que están rezando, están adorando a Cristo crucificado. Entonces, y el título dice las tradiciones de mi Perú. Entonces, ¿guardará relación estas imágenes con el título? ¿Qué opinas? Claro que sí, guarda relación. ¿Y cuál será esta relación? Que hay diferentes danzas, ¿verdad? Las danzas que hay en cada región, las fiestas religiosas, todas ellas son manifestaciones culturales que guardan relación con el título que dice las tradiciones de mi Perú. ¿Qué más tenemos? ¿Qué observas en las imágenes? En estas imágenes representan, ¿qué es lo que están representando? ¿Te acuerdas de las actividades de la semana pasada? Muy bien, entonces vemos que están representando costumbres. ¿De quién? De nuestro país, así es. A través de sus danzas y sus fiestas religiosas, así es. Eso quiere decir que las tradiciones son costumbres de nuestro país, así es, que se manifiestan de diferentes formas. ¿De qué crees que tratará el texto? Después de analizar las imágenes y de observar el título, entonces, ¿de qué podría tratar el texto? ¿Ya tienes una idea? ¿Te diste cuenta? ¿Qué podría ser? Muy bien, es posible que el texto trate de las tradiciones de nuestro Perú. Así es. Entonces, vamos a leerlo. Antes de leer el texto, observa cómo está organizado el texto. ¿Sí? Vamos a observar. ¿Qué es lo que tiene este texto? Tiene un título. Está organizado por párrafos. ¿Te acuerdas de los párrafos? Recuerda que cada punto aparte es un párrafo. Entonces, ¿cuántos párrafos tendrá este texto? ¿Contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. Y nos damos cuenta que en cada párrafo trae imágenes. ¿De qué podrán ser estas imágenes? Bien, estas imágenes guardan relación con lo que nos está manifestando en cada párrafo. Bien, ahora responde las siguientes preguntas. ¿Para qué crees que fue escrito? ¿Para qué fue escrito? ¿Qué vemos? A ver. Excelente. Fue escrito para transmitirnos ¿qué? Una información. ¿Sobre qué? Sobre las tradiciones de nuestro Perú. Así es. ¿Qué información contendrá? A ver, si tenemos el título y tenemos las imágenes, entonces, ¿qué información trae? Muy bien, contendrá información sobre las costumbres de nuestro país. ¿Qué texto será? A ver, ¿será un cuento? ¿Será una canción? ¿O será un texto informativo? ¿Qué crees? Mira el título, observa las imágenes, observa la estructura del texto. Por lo tanto, ¿qué texto será? ¡Excelente! Es un texto informativo. Muy bien. Ahora explica por qué crees que es ese texto.
¿Por qué creen, niñas y niños, que será un texto informativo? Muy bien, claro, porque nos informará sobre las tradiciones de nuestro Perú. Así es. Bien, ahora que ya hemos observado las imágenes, ya hemos conocido sobre la estructura del texto y ya hemos predecido de qué tratará. Bien, ahora vamos a leer, ¿sí? Presta mucha atención. Las tradiciones de mi Perú. Las tradiciones son costumbres que se transmiten de padres a hijos. Por eso se dice que son heredadas y son parte de la identidad de las personas. En nuestro país hay diversas costumbres. Una de las más antiguas es la fiesta del Inti Raymi, que se celebra el 24 de junio en la fortaleza de Sacsayhuamán, en Cusco. El Señor de Muruguay es una festividad religiosa y se debe a la aparición de una cruz grabada en una roca. Se celebra en Tarma, Junín. El Festival de la Marinera es una de las danzas más famosas y representativas de la costa peruana, que se realiza en Trujillo en el mes de enero. La Virgen de la Candelaria es una festividad religiosa que se realiza en el mes de febrero en Puno, donde se lleva a cabo un colorido concurso de danzas. Fiesta de los Negritos de Huánuco es una celebración de adoración al Niño Jesús que se realiza en el mes de diciembre en Huánuco. San Juan es la fiesta más grande y popular de toda la Amazonía peruana, que tiene su origen en la historia de San Juan Bautista, cuando bautiza a Jesús. Se lleva a cabo el 24 de junio, cuando la gente acude a tomar un baño bendito en los ríos para asegurar la buena suerte. Qué interesante, ¿verdad? Entonces ya conocemos más información sobre nuestro Perú. Ahora tú vas a volver a leer el texto acompañado con un familiar. Vamos, que sí se puede. Bien, luego de haber leído el texto, comenta con un familiar si lo que has leído se relaciona con las respuestas que diste inicialmente. ¿Te acuerdas que antes de empezar a leer observaste las imágenes, leíste el título y observaste la estructura del texto para luego responder unas preguntas? Así es, en ese momento has predecido de qué podría tratar el texto. Pues ahora que ya lo hemos leído, vamos a poder responder. ¿De qué trató el texto? ¿Te acuerdas? Muy bien, como lo dice el mismo título, las tradiciones de mi Perú. Así es. ¿Para qué fue escrito? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué? Muy bien. Fue escrito para conocer un poco más ¿de qué? De nuestro querido Perú. ¿Qué texto es? ¿Y cómo te diste cuenta? Muy bien, entonces, ¿qué texto será? Recuerda que este texto nos están hablando de diferentes tradiciones que hay en nuestro Perú. Por lo tanto, es un texto informativo. Muy bien.
Pero ¿por qué sabemos que es un texto informativo? Porque su estructura, ¿qué tiene? Tiene un título, tiene párrafos, tiene imagen, pero sobre todo nos está informando. Así es, ¿sobre qué? Sobre las tradiciones que son costumbres de nuestro Perú y que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Ya ves qué fácil es? Bien, ahora retorna al texto, ubica información y responde las preguntas de la tabla. Entonces, acá tenemos el texto para que nos pueda ayudar a completar la tablita. ¿Sí? Dice, ¿qué se dice de las tradiciones? ¿Te acuerdas en el texto qué es lo que nos decía sobre las tradiciones? ¿En qué párrafo se encontrará? Muy bien, en el primer párrafo. ¿Qué se dice? Que las tradiciones son costumbres que se transmiten de padres a hijos. Excelente, entonces lo copiamos en nuestro cuadrito. Luego, ¿qué se celebra en junio en Cusco? Entonces, ¿eso en qué párrafo se encuentra? ¿Ya lo ubicaste? ¿Te diste cuenta? Muy bien, así es. Está en el segundo párrafo. Entonces, ¿qué es lo que se celebra en junio? Muy bien, se celebra la fiesta del Inti Raymi. Así es. Esto se celebra, recuerda, cada año, que nos dice el 24 de junio, ¿verdad? Muy bien, la fiesta del Inti Raymi. Entonces, lo completamos en el cuadrito. ¿Cuál es la fiesta más grande de la Amazonía peruana? ¿Ya te diste cuenta dónde está, en qué párrafo? Muy bien, se encuentra en el séptimo párrafo, así es, aquí. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es esa fiesta más grande? Excelente, la fiesta de San Juan, así es, que se celebra en la Amazonía peruana. Entonces lo copiamos aquí. ¿Ya ves qué fácil es? Ahora, lee esta parte del texto, las tradiciones de mi Perú, y responde las preguntas según el texto. ¿Qué quiere decir heredadas? Aquí tenemos una palabra nueva y ya sabemos la técnica para descubrir qué quiere decir heredadas. Entonces, para ello vas a tener en cuenta las siguientes pautas. Primero, ubique en el texto la palabra heredadas. ¿Sí? Vamos a extraer el párrafo. Ese párrafo está aquí, en el primer párrafo del texto. Entonces, aquí está. Ubico la palabra heredada. Ya está aquí. Luego, vamos a volver a leer esta parte del texto. Y fíjate que está escrito antes de la palabra heredada. Entonces vemos, las tradiciones son costumbres que se transmiten de padres a hijos. Eso es lo que dice, antes de la palabra heredada, todo esto es lo que nos están informando. Entonces ya tenemos una idea de lo que podría ser heredada, ¿verdad? Bien. Vuelve a leer el texto resaltado y piensa, ¿qué relación existe con la palabra heredadas? ¿Te acuerdas esta palabrita? Ya, después de haber leído lo que decía antes, ahora vamos a leer lo que está resaltado. Dice, se transmite de padres a hijos. Entonces, ya nos estamos haciendo una idea. ¿Qué es heredadas? ¿Qué nos dice? Se transmite de padres a
hijos. Así es. Entonces ya tenemos, ya sabemos ya qué es heredadas, ¿verdad? Ahora ya puedes señalar, según el texto, heredadas. ¿Qué podría ser? ¿Qué es heredadas? A. Agradecer a los padres o antepasados por sus costumbres. No, ¿verdad? B. Tomar de los padres o antepasados sus costumbres. ¿Las tomamos? ¿Qué nos dicen aquí? ¿Te acuerdas? Son costumbres que se transmiten de padres a hijos. C. Recibir de los padres o antepasados sus costumbres. ¿Qué opinas? Bien, ahora tú vas a marcar la alternativa correcta. Muy bien, ahora observa y presta atención este pequeño texto. Dice, el texto cuenta que en la fiesta de San Juan, la gente acude a tomar un baño bendito en los ríos para asegurar buena suerte. ¿Qué opinas sobre ello y por qué? Recuerden, niñas y niños, que en el texto nos habla sobre la historia de San Juan Bautista, cuando realiza el sacramento, ¿verdad? El bautizo, ¿a quién? El bautizo a Jesús. Por eso es que lleva este nombre, el baño bendito. Entonces, ya teniendo en cuenta esa idea, realiza tu opinión y explica por qué lo llaman así. Explícale a un familiar, ¿sí? Muy bien. Luego, observa estas imágenes que están en este cuadrito y luego responde. Tenemos aquí la danza de los negritos que se da en Huánuco. Y acá tenemos también el Señor de Muruguay. Así es, que se realiza esta celebración en Tarma, en Junín. Entonces, ya teniendo estas dos imágenes, vas a responder. ¿Para qué se pusieron estas imágenes en el texto? A ver, yo te voy a ayudar con uno. Esta imagen, ¿para qué crees que se colocó en el texto? Muy bien, para saber cómo se celebra esa fiesta tradicional. Ahora tú vas a completar sobre la siguiente imagen. Vamos, que sí se puede. Claro que sí se puede, así es. Ahora elige una de las tradiciones que hemos conocido en la lectura y organízala en la siguiente ficha. Recuerda que te servirá para luego colocarla en la antología de nuestras tradiciones. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos, así es, sobre una fiesta tradicional, así es. ¿Te acuerdas de qué costumbre es? Entonces completamos aquí en el cuadrito, la Virgen de la Candelaria. ¿Dónde y cuándo se celebra a cabo? ¿Te acuerdas en el texto qué es lo que nos decía? ¿Dónde fue? Muy bien, se celebra en Puno en el mes de febrero. ¿Qué es lo que te llamó la atención? A ver, niñas y niños, ¿qué es lo que nos llama la atención sobre esta costumbre tradicional? Muy bien. Sus trajes típicos, la diversidad de sus trajes típicos y coloridos. Así es. Entonces tú vas a escoger otra danza tradicional que se presente en la lectura y vas a elaborar una ficha así igual, ¿sí? Y recuerda que la vas a guardar para tu antología de nuestras tradiciones. Bien, llegó el momento de la autoevaluación. Así es, ¿te acuerdas de las metas mencionadas al comienzo de la actividad? Pues tú vas a marcar si lo lograste, si lo estás intentando o necesitas apoyo en cada meta que hemos venido realizando.
Recuerda, guarda tus trabajos porque lo vas a usar para elaborar la antología de nuestras tradiciones. Muy bien, niñas y niños, entonces es momento de trabajar. Ustedes son campeones y campeonas. Vamos, nos vemos mañana. Chao.